Vamos a recibirlo a Jorge Omar Domínguez ahora y vamos a hablar de mandatos familiares y cómo influyen, nos afecta en nuestra mente, ¿no? Aquella mochilita que traemos, los mandatos familiares. Y ese traspaso de generación en generación, hasta que alguien decide cortar. Jorge Omar, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Este tema da para un montón, ¿eh? Uf, Sí, vos total. sabés que una de las cosas que más me asombra, y lo decía Majo, es que en esto de los mandatos familiares nos llegan los mandatos o se van transmitiendo los mandatos y aparecen de manera inconsciente en nosotros. Tal cual. Los mandatos familiares pueden ser conscientes o inconscientes, ¿sí? Ajá. Porque hay reglas que son explícitas por ahí. Te dicen a vos, por ejemplo, no sé, siempre después de comer tenés que levantar los platos y lavarlos y hay que dejarlos que se sequen porque es lo que hace la familia y todos tenemos que hacer eso si queremos formar parte de esta familia. Sí. Bueno, es explícito, ¿no? El asunto es cuando es implícito y es inconsciente. A veces pasa que ya en nuestra vida personal, en nuestras nuevas familias que iniciamos, empezamos a tener conductas o situaciones disruptivas que empiezan a ser un problema para nosotros, nuestra pareja, nuestros hijos o para el entorno social en el que nos movemos y no tenemos idea de qué es lo que está pasando, ¿sí? Porque básicamente juegan desde el inconsciente. Claro. Y Jorge, por ejemplo, el mandato, Sí. el mandamiento, por decirlo de alguna manera, el que se casó por la iglesia. Te casás para toda la vida hasta que la muerte nos Por separe. ejemplo. Por ejemplo, ese es un mandato. Ese es sí. un mandato. Sí. Y ¿Y cómo? Y Sí, tal cual. explícito, tal cual. ¿Y cómo desconstruirlo? Porque, a ver, si bien ahora hay una generación, por suerte, que yo creo que no se maneja por mandatos, nuestra generación sí se maneja por mandato. Tal cual. Y termina sufriendo, termina cayendo en ese mandato y no poder elegir ni hablar del tema de la sexualidad, ni Sí. hablar Ni hablar del tema de la ni sexualidad. hablar de Bien. ese tema. Yo creo que Pero cómo si no es- caer en el sufrimiento, ¿no? Bien, a Ahí ver. está, pero porque creo que si ese mandato no te hace feliz, a eso voy. Claro, Siempre, obvio. ¿me entendés? Porque si vos estás casado, felizmente casado, ¿me entendés lo que te quiero decir? Y deseas morir con esa persona, fabuloso. Creo que cuando te pesa el mandato es cuando te empieza a hacer ruido y no te hace feliz una persona feliz. ¿O no, Jorge? Me sumo a lo Tal que cual. dice Gaby. A ver, un poco lo que las dos dicen me parece que es complementario y está bueno decirlo. Es imposible ser humano si no recibimos mandatos. Claro. Básicamente, y esto me encanta a mí, el psicoanálisis lo aborda muy bien, dice que un ser humano no puede existir si no es deseado por sus padres, digamos, ¿no? De hecho, nada, cuando ese bebé nace, no nace en un lugar neutro, sino dicen ellos que recibe, digamos, toda una carga de expectativa de ambas familias, que eso incluye un montón de mandatos. Por ahí se constata más cuando uno ve que los padres por ahí se divorcian y a veces los hijos tienen más afinidad con una familia que otra, que es básicamente, tengo más afinidad con las reglas de esta familia que con las reglas de esta otra familia. Ahí como que se pone más en evidencia. Pero es imposible ser humano si no recibís ese deseo del otro, esa expectativa del otro, esas reglas implícitas y explícitas. Ahora, volviendo al tema de que cómo lidiar con esto sin que exista sufrimiento. Bueno, no es posible. ¿Por qué? Porque de alguna manera las familias funcionan como membresías. Es como decir, bueno, yo soy socio del Club del Lago, pero a mí me encanta hacer nudismo. Entonces voy a ir desnudo. Bueno, probablemente me van a echar, voy a terminar preso porque no estoy respetando las reglas y voy a sufrir, ¿sí? Pero bueno, yo quiero estar desnudo. Tendría que encontrar algún lugar donde estar desnudo y no habría ningún problema. Las familias no son diferentes. Hay cosas que se pueden y cosas que si las haces, no sos de esta familia. ¿Y cómo haces Entonces, también ahí ahí? está el tema del sufrimiento. Claro. Transgredir reglas tiene una consecuencia de carácter moral que a veces se efectúa en el destierro. Para los seres humanos, históricamente, estamos hablando siglos antes de Cristo, una de las cosas que tenían, digamos, como estructura las sociedades para castigar a quien incumplía era el destierro. Destierro, la soledad absoluta. Los seres humanos desconocimiento. tenemos esa cuestión de indefensión. ¿Por qué la gente cuando tiene una ruptura amorosa dice, me abandonaron? Y vos decís, che, estás peludo y grande, no te abandonó nadie, no sos un bebé. Ahora, Pero la sensación de abandono es inevitable. ahora, Jorge, a ver, en el plano familiar, los que somos más grandes, por ahí estamos atados en una estructura donde pensamos mucho en el presente, pero también en el futuro. Queremos estar con cierta previsión de qué va a pasar el día que. Gran discusión esta con uno de mis hijos. Los jóvenes hoy viven con el hoy nada más, sin pensar en el mañana. Y yo quiero que piensen en el mañana. ¿Les estoy transmitiendo un mandato ahí o
o es que definitivamente no debo comunicar ese mandato? Sí, en realidad ahí, en la medida en que es explícito y que uno tiene argumentos para sostener el por qué, ¿no? Si uno digo, ¿sabes qué? Le digo a mi hijo, sería bueno que pensaras que el día de mañana tenés que tener de alguna manera aportes jubilatorios hechos. Esto que estás haciendo de viajar por diferentes lugares del mundo tiene un límite que se sujeta a tu potencia física, a tu edad. En algún momento tenés que pensar en el futuro. Y si tu hijo de todas maneras te dice, no quiero pensar en eso, bueno, quiero que sepas que en realidad esto va a tener consecuencias. Pero bueno, sos grande, ya podés tomar decisiones. No estoy de acuerdo, pero en lo que pueda contar conmigo yo voy a estar para vos. O me suma lo que dice Coco, también esto de, viste que antes, esto, tener tu casa, el techo propio, viste que viene de nuestros abuelos, viste, muy del inmigrante asegurate también, ¿no? tu casa, el techo, es muy de los Claro, inmigrantes somos todos. y la historia que tenemos como país. Pero hoy los chicos por ahí piensan en otra cosa, en viajar, está todo tan difícil que también no los desvela el techo, digamos, y eligen otras cuestiones. Hay Esto otro que dice orden de Coco, prioridades. Claro, Sí, sí. claro. ¿Qué hace ante esos casos? ¿Le traspasás el mandato? No, preocupate por lo tuyo, tené algo seguro y después volá o Sí. dejalo ser libre. El tema fundamental está en poder argumentar el porqué de ese mandato, ¿no? O sea, cuál es la preocupación genuina que yo tengo. No puedo hacer de cuenta que no me preocupa. Está bueno decírselo a mi hija, a mi hijo y explicarlo y charlarlo. Y bueno, nada, ir viendo cómo podemos irlo llevando como familia. El problema es cuando yo entiendo que ese problema es del otro y es un argumento para expulsarlo. Esto ocurre mucho en lo que vos decías del tema de las cuestiones de orientación sexual o identidad de género. Hay muchas familias que automáticamente expulsan a sus miembros porque no tienen la orientación que se requiere. Y esos sujetos nada, o sea, por eso también es una cuestión paradojal. Pero dicen, por ejemplo, que es una comunidad, la comunidad LGTBQ+, que tiene el mayor índice de suicidios. Entonces dice, hay algo mal con ellos. No, si los excluyen de todos los lugares, si la familia los echan, si no tienen ningún tipo de asidero en ningún lugar, considerar terminar con tu vida es una posibilidad. Claro. O el mandato, Tremendo. digo, está la hija, tu hija se tiene que casar, tiene que tener hijos, se tiene que casar con un hombre y trasladarle eso a tu hija. Y a lo mejor tu hija no se quiere casar, no quiere ser madre. ¿Cómo romper eso en la familia sin caer en el sufrimiento, ¿no? Porque el que da el mandato es el que sufre en realidad, no el otro. Porque, insisto, por suerte ahora los chicos no creo que vivan con mandatos. No Sí, lo siempre. Pero aceptan. sí sufren, Siempre. Gaby. No, el no lo rebelde sé, a veces no el lo más sé. el famoso Pero sí rebelde, tienen. la oveja negra. No lo Ese sé. también Yo no recuerdo, lo sé. yo recuerdo un ¿Vos decís que dicho, no? No yo sé, recuerdo un dicho que hoy se si vivía los- en muchas familias en donde en esta casa se va a hacer lo que yo digo y cuando seas grande, si te Claro, vayas, pero harás tus propias reglas. yo Tal creo- cual. Que quizás los mandatos vinieron un poco para ordenar o para en la crianza familiar, para establecer ciertas normas, como eso que el ejemplo que diste Omar recién de andar desnudo por un club. Claro. Pero entiendo que por ahí cuando uno se iba de casa establecía sus propias reglas. Bien. Bueno, ¿qué pasa con esta nueva generación? Que esta nueva generación tiene lo mejor de dos mundos, diría yo. Tiene padres que son empáticos, que Claro. escuchan, que soportan. Nuestros padres no eran así. Entonces los chicos por ahí tienen como una lista así de derechos y la listita de deberes no quieren recibirla y normalmente es así. Entonces se la pasan viajando, se la pasan genial, pero no pagan la luz, no pagan el gas, no pagan el agua, no pagan el alquiler. Y si tienen que ir al médico, el papá les paga la obra social. O sea, así cualquiera es rebelde. Tal cual. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea un poco también para generar criterio como padre? Decirle, en algún momento yo no voy a estar acá. O sea, cuando yo no esté, ¿de qué manera te sostenés? Siempre el tema del mandato tiene que ver con una regla implícita que tiene que ver con coexistir a nivel social. Siempre que uno cumple o incumple una regla, tiene un premio o un castigo. Si yo digo, para mí es injusto pagar el precio que tiene la luz, así que no lo pago más, me quedo sin luz. Muy sencillo. Es durísimo. Pero a el los tema, chicos de ahora no les pasa eso. Ellos, no voy a la escuela. Y sigo teniendo comida, agua, luz, gas, amigos, videojuegos, internet 24/7. Entonces Hay como puedo poner tomar los esa límites decisión. amorosos, hay como poner los límites más allá de expresarlos, porque hay que lidiar ahí con la Claro. situación. Por eso decía que es durísimo el tema. Y cómo haces, ¿no? Adolescencia. Ahí está el tema también, de poder conversar. El chico adquiere, digamos, un tipo de pensamiento abstracto y uno puede tener discusiones profundas con un adolescente.
Está bien que están en la etapa de la rebeldía y que no quieren ser vos. Sí, pero hay límites claros que se necesitan. Siempre los límites van en la medida de producir, digamos, un espacio de seguridad, ¿sí? Una pared es un límite, este techo es un límite, este espacio es un límite. Si yo quiero atravesar la pared corriendo, me quedo sin diente, me golpeo, no es porque la pared sea mala. No, la pared me protege, pero yo no la puedo atravesar, ¿sí? Esto pasa igual. Si yo transgredo determinadas reglas, hay consecuencias con las que voy a tener que lidiar. Jorge, también puede ser que yo como madre, digo, nosotros tuvimos un tipo de educación y era lo que dice el Fer, más rígido, más de mandato, o sea, nos transmitieron eso, nos teníamos que casar, tener hijos, después nos encontramos con que la vida era otra cosa por ahí. Sí. ¿Será que en nuestra generación, digo, Coco, que también es papá, el Fer, permitimos que los chicos rompan esos mandatos? ¿Los dejamos porque nosotros no pudimos o luchamos con eso? Tal cual. En ese diálogo precisamente uno flexibiliza sus propios mandatos. Por eso es importante el diálogo con los hijos en general, porque uno necesita flexibilizar los propios mandatos. Nosotros teníamos con carácter de garantía, si vos tenés que, para ser alguien, tenés que tener un título. Claro. No, seguís siendo alguien, digamos, ¿no? Para ser una mujer respetable tenés que llegar virgen al matrimonio y tenés que estar siempre con la misma persona, ¿no? Sí, si no, también todo lo otro está mal, está proscripto. Y los chicos, las chicas hacen otras cosas y nos enseñan otra manera de vincularnos a nosotros los adultos. Y me encanta eso, que creo que lo hemos roto, esto de acá no ha pasado nada, ¿no? El callar, el ocultar, el decir, por suerte hay cuestiones que se rompieron, ¿no? No sé, la mujer sumisa, todo sí, todo como decía el hombre, basta de ese machismo de acá se come lo que yo digo, cuando yo digo, y apagame la tele o alcanzame aquello, que era muy de antaño. Por suerte hemos avanzado en romper ciertas cuestiones que sí se fueron trasladando hasta que alguien dijo, che, esto no está bien. Tal cual. ¿No? Tal cual, tal cual. El asunto de los implícitos que en general es que no están sujetos a criterio de análisis. Uno repite cosas, hasta que eso que uno repite empieza a hacer ruido por todos lados y es momento de frenarnos a ver cuáles son los mandatos implícitos que estamos ejecutando y en detrimento de quiénes, inclusive nosotros. Y está bueno ese ejercicio, ¿no? Como preguntarnos por qué nos hace ruido algo, ¿no? Está bueno eso, y que sí lo hacen las generaciones, y me incluyo por suerte, digo, me siento de aquella, pero trato de tomar lo nuevo y bueno para mí. Digo, che, ¿por qué esto me hace ruido a nivel familiar? ¿O por qué esto me hace ruido a nivel personal? Y de hecho está que bueno quiero que no. ¿Cuál es mi de límite? hecho, ¿Cuáles Majo, son mis límites? Está bueno preguntarse, Majo, cuando en una nueva relación alguien nos marca algo. Porque estamos repitiendo un patrón. Y está bueno ser blando en eso y permeable en decir, che, ok, debo pensar en mí y en esto que estoy diciendo, haciendo, porque tal vez estoy errado. Tal cual, tal cual. Bueno, y además me pierdo de cosas, ¿no? O sea, entendiendo la vida de una manera unidireccional y aplicando siempre la misma receta, como si fuera un brownie, siempre va a salir el mismo producto del horno, digamos, ¿no? Claro. Y la vida, si va a ser para repetir, nada, lo dejamos a la IA, que repite. Una vida humana tiene que ver con este experimentar, con este equivocarnos, con este aprender juntos y acompañarnos en este proceso de aprendizaje mutuo. Jorge, la última de mi parte al menos, en este juego o en este encuentro de mundos que piensan diferente, la generación que fuimos, los que vienen, con sus propios intereses y demás, ¿qué pasa cuando se rompe el diálogo, cuando no podemos expresarle al otro una sensación de que, bueno, perdón, quizás estoy siguiendo un mandato, pero creo que tendría que, y el otro también pueda expresarse y decir en qué está en desacuerdo? ¿Qué pasa cuando el diálogo no está se llegando? Dificulta. Cuando el diálogo se dificulta, bueno, ahí hay que pensar, hay muchas variables. Si la persona sigue viviendo en mi casa y seguimos todos bajo las mismas normas, se conversa, se trata de llegar a un punto medio, se trata de negociar. Ahora, si la persona ya es adulta y decide de manera tácita no dirigirme la palabra, no hay mucho más que yo pueda hacer, excepto plantear mi intención de reconectar, de hablar, de volver a vernos y de poder decir otra manera de coexistir. Pero si el otro de manera, digamos, terminante me dice un no, tengo que respetar ese no. No puedo obligar. No puedo. No puedo obligar. Y ni puedo tampoco pensar que el otro es inferior o que es malo o que no sé qué porque me dice que no.
tendrá sus razones y hará su proceso. Tal vez en algún momento, en su propio crecimiento, nuestros caminos se vuelvan a encontrar y ahí está lo que yo sí puedo hacer. Ser receptivo a recibir al otro cuando esté en condiciones de hablar. Gracias. Jorge, Gracias, siempre Jorge. es bonito charlar con vos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Jorge Omar Domínguez. Gracias. Te queremos, Georgie. Gracias.